Muy buenos días, ¿cómo están? El propósito de este video es comentarles qué es un proyecto de investigación de una forma más concreta, decirles cuáles son algunos ejemplos, mostrarles la plantilla de la Uniquindío y que eso sirva como un insumo para la presentación del trabajo final del curso, proyecto de curso 1, debido a que en este momento, debido a la anormalidad académica, no se sabe cómo se continuará el semestre, en qué momento se terminará, pero sí tenemos la seguridad de que en algún momento ustedes tendrán que escribir este proyecto. Entonces los que puedan o quieran ir escribiendo lo que con este video puedan guiarse de cómo es que deben hacerlo y que comprendan su importancia. Entonces, ¿qué es y para qué escribo un proyecto de investigación? Es lo primero que vamos a hablar. Luego les mostraré algunos ejemplos y terminaré con la estructura de vida. Entonces, ¿qué es y para qué escribo un proyecto de investigación? Porque como físicos debemos de aprender a escribirlos. Hoy en día se habla mucho de proyectos de investigación no solamente en una perspectiva académica. Dentro de un entorno sociopolítico es un término muy utilizado, económico, pero aunque de fondo son lo mismo, los proyectos de investigación tienen ciertas particularidades importantes y son en los que estamos concentrados. ¿Para qué suelen estar los proyectos? Pues pensemos en cómo se administra la ciencia y la investigación en el mundo. Si en todo el mundo hubiera un solo investigador, que una sola persona quisiera investigar y que estuviera haciéndolo, pues si se quiere apoyar la investigación, se le da la plata a él y que él investigue. O si hay pocas personas, pues se les otorga el dinero. O sea, si es muy poquita gente y mucho dinero, pues seguramente ni serán capaces de gastar todo el dinero. Entonces sobraría presupuesto para la investigación. Sin embargo, ese no es el panorama que se tiene. El panorama es muy distinto. Hay muchísimos investigadores y el dinero no es tanto como para poder decirle a todos que se les va a dar todo lo que desean. Son muchísimos investigadores y si a cada investigador se le dice que desea comprar, cada uno estará pasando una cifra altísima que superaría con creces el presupuesto de cualquier nación. Entonces, como el presupuesto es limitado, hay que saber cómo aprovecharlo. Y eh, ya desde un punto de vista administrativo, de qué manera repartimos el presupuesto, ya sea mucho o ya sea poco, dentro de los investigadores. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues si uno dice, démosle igual cantidad de dinero a cada investigador, pues no sería justo porque hay algunos investigadores que realmente dicen serlo, pero casi no investigan, no sacan resultados importantes, investigan cosas o sin sentido, sin interés. Hay otros que investigan hartísimo, hay unos que pueden utilizar equipos económicos, otros equipos costosos. Entonces, ahí ya empieza a decir, bueno, no es justo repartirlo en partes iguales, pero tener favoritismos, ¿de qué manera los tenemos? O sea, tampoco es bueno. Ahí es donde se piensa un proyecto, donde cada investigador da en un texto la presentación de algo que quiere investigar, algo puntual que quiere investigar, unos objetivos que desea alcanzar, el dinero que necesita para alcanzar esos objetivos, porque es importante, porque es un problema de investigación real, más o menos qué teoría y qué metodología va a utilizar, qué tiempo se gasta y qué presupuesto necesita y las actividades que lo van a llevar a su realización. Ya con toda esa información es mucho más fácil que alguien pueda revisar, comparar y evaluarlo respecto a los intereses de cierta nación, es decir, según lo que nos interesa o según los trabajos que son más promisorios, los que muestran que están haciendo avanzar más la ciencia, los que muestran más resultados tangibles o lo que se desee, vamos a apoyar
a estos. Vamos a darle más dinero a este que a este otro. Entonces ya es un buen argumento. Otras áreas donde se necesitan proyectos de investigación. En su tesis de grado, ustedes como físicos tienen que demostrar que tienen el talante necesario para tener ese título. Y eso no es simplemente, es que yo gané todas las materias, es que yo pasé todos los exámenes. Sino, bueno, realmente usted sí es físico, sí logra coger un problema real y darle solución. Eso es básicamente una tesis. Pero, ¿qué problema va a solucionar? Pues yo tengo que escribir un proyecto de tesis, yo tengo que proponer un problema que desde el programa, desde la dirección del programa, eh, acepten para yo poder empezar. ¿Y por qué lo van a aceptar? Porque es un problema pertinente, relevante, porque es plausible que lo realice. Entonces eso lo tiene que escribir en un proyecto. Usted ya aquí no va a pedir presupuesto, pero va a pedir el aval para que le permitan investigar. Entonces eso es lo que se hace en todo el mundo. Muchas veces es así, es por el tipo de avales, no es tanto porque den dinero, sino porque me permitan investigar en algo, que lo que yo investigue sí tenga cierta relevancia. Proyectos de joven investigador en Colombia, que son muy buenas alternativas para los que terminen y no consigan una beca para maestría, pero deseen hacerla. Con un profesor se pasa algún proyecto de joven investigador, uno o dos. Creo que cada estudiante, o antes era así, podía tener hasta dos proyectos, pues en toda la historia tener dos proyectos, cada uno es de un año. Entonces, por joven investigador eh, se paga, no recuerdo exactamente el monto, creo que son entre 3 y 4 salarios mínimos, más o menos, al estudiante mensualmente durante los 12 meses para que él pueda pagar sus estudios y apoyarse con la vivienda, manutención y detalles, o en proyectos de investigación. Entonces, la estructura de un proyecto de investigación depende de la convocatoria, va a tener ítems adicionales, pero son básicamente estos. Entonces, primero se presentan los investigadores, una introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, metodología, actividades, presupuesto y resultados. ¿Qué adicional puede tener? Puede tener un marco teórico. Un marco teórico se puede dividir en referentes teóricos y como un contexto de la temática. La introducción puede ser introducción y además ser estado del arte. Se puede tener, bueno, avales éticos, algún párrafo que diga qué aspectos éticos va a tener o no va a tener el proyecto. Entonces ya depende, pero en general esas son las partes. Lo cual, investigadores es un texto eh, expositivo, pues por no decir que son más tablas. La introducción, ya hemos hablado de la misma, que es algo que contextualiza y debe ser un texto de tipo expositivo, pero a su vez persuade respecto a mi problema, porque la introducción va a preparar al lector para el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un texto expositivo donde digo cuál es puntualmente mi problema. La justificación es un texto con intención persuasiva, pero se tiene que hacer desde un punto de vista expositivo, es decir, sin muchos adjetivos y ser muy claro y conciso, concreto, donde yo diga por qué es importante mi investigación. Luego los objetivos, que tienen que estar en concordancia con el título del proyecto y con el planteamiento del problema. Posteriormente la metodología, cómo voy a hacer que se cumplan esos objetivos, las actividades, el presupuesto y los resultados. Ya desglosando, la introducción describe el problema y contextualiza al lector. Decíamos que es de las partes más ricas en referencias, porque si yo estoy contextualizando, yo tengo que mostrarle justamente ese contexto, qué artículos han hablado del tema, quiénes son los referentes, qué han dicho, en algunas, y
suele escribirse de esa forma. Su estructura es hablando mediante citas parafraseadas, es decir, hablando de estos investigadores hicieron este aporte, posteriormente se habló de estas teorías, las cuales han tenido estas y estas falencias que fueron revisadas por esos autores, sin embargo sigue habiendo un vacío en tal aspecto, en donde simplemente se han dado aportes por los lados de estos grupos y estos grupos, se van mostrando las referencias y eso es una contextualización en el estado del arte, eso es lo que se tiene actualmente en ese problema. Eso me prepara para el final, ya y digo, bueno, pues vean que ese panorama está desierto, es un problema que hay, se necesita saber eso tiene interés porque esta temática ha dado luz a muchas aplicaciones en tales y tales áreas, además que ha respondido preguntas a nivel fundamental, ¿sabes? Eso es parte de la introducción. No es un resumen del documento, en absoluto. Es un resumen, es algo diferente. Un resumen está dando de forma concisa, de forma concreta, todo lo que es el documento. Normalmente están en los proyectos. Entonces, un resumen primero, en una primera oración, habla lo que sería una contextualización. Tendría como el resumen tiene en una sola oración lo que es la introducción y el objetivo del trabajo. Las primeras oraciones es contexto y objetivo del proyecto. Eh, Luego, si es un artículo, digamos que un resumen, tenía una segunda oración que nos hablaba de la metodología, la tercera de los resultados y la cuarta de las conclusiones. En el caso de un proyecto sería contextualización, objetivos, qué metodología se va a implementar y qué es lo que se espera o cuál es la importancia de eso. Entonces no se tienen resultados ni se puede concluir, pero sí se puede dar más o menos una visión desde el resumen por qué va a ser importante eso. Se debe motivar en la introducción al lector respecto al tema y se prepara para el planteamiento del problema. El planteamiento del problema de investigación, el autor ya viene de la introducción, o sea que ya está preparado con el contexto, con el estado del arte. Ya sabe qué es lo que se ha dicho en el tema. Y en el planteamiento se describe el problema que se piensa resolver de forma muy concreta. Aporta indicaciones de la situación actual y de la situación futura. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? Y si se hace esa propuesta, ¿cuál podría ser el panorama que se piensa, que se puede visualizar? Aquí hay que convencer a la persona que está evaluando que el problema se ha seleccionado de manera lo suficientemente precisa, de manera que existe una alta probabilidad de éxito. Aquí es que entra el texto que yo les había puesto a escribir, donde ustedes me ponían su pregunta de investigación y me la justificaban de acuerdo al procedimiento que habíamos empleado. Aquí ustedes deben de convencer al evaluador que no solamente es un problema de investigación relevante, que vale la pena ser resuelto, sino que ustedes lo tienen muy bien delimitado y que tiene una alta probabilidad de éxito. Puede que sea muy importante un proyecto en el que yo plantee enviar humanos a Plutón, pero tan solo ese planteamiento, teniendo en cuenta la ciencia como está hoy en día y que ni siquiera hemos llevado humanos a la Luna, ya desde ahí se ve no va a tener una alta probabilidad de éxito. Pues puede ser que yo esté siendo revolucionario y efectivamente lo pueda lograr, pero pues me quedaría difícil y tendría que demostrar eso. No es simplemente que sea importante, porque sí, o sea, llevar humanos a Plutón sería una maravilla, pero apoyar un proyecto de esos es apoyar algo que seguramente va a fracasar, porque no se le ve la probabilidad de ser exitoso. Y en el planteamiento del problema plantea los interrogantes que serán contestados con el proyecto. Esto no quiere decir que se tengan que poner preguntas literalmente, sino que se muestra qué vacíos de información se tienen, que es en la ciencia actual
en los transistores, hay una carencia de nuevos materiales para poder desarrollarlos de forma efectiva, que en la computación cuántica hay una falta de un lenguaje de programación eficiente que utilice toda la potencialidad de los sistemas cuánticos en términos de una programación de alto nivel que supere la programación clásica, que actualmente solo los lenguajes que se tienen eh, utilizan los mecanismos cuánticos para hacer una programación muy al estilo clásico. Eso es un vacío de información. Estoy describiéndolo. No estoy haciendo una pregunta, pero esos son esos vacíos de información que se tienen, que se tendrían. Esos son los que se llamarían los interrogantes. Y nuevamente mostrar que es alcanzable. Eso es lo mismo, va a tener alta probabilidad de éxito, que se puede tener. Aquí en el planteamiento no se argumenta su relevancia, solo se plantea cuál es y que se puede alcanzar, no que es relevante, simplemente que se puede alcanzar, porque la relevancia se va a discutir y se va a argumentar en la justificación. La justificación es un texto expositivo argumental, es decir, bueno, expositivo argumental suena raro, expositivo de carácter persuasivo. Lo plantean como si fuera un ensayo, tal cual, pero los argumentos tienen que ser muy académicos y la escritura no debe estar plagada de adjetivos y adverbios, sino que debe ser muy formal, con argumentos muy sólidos, muy bien concatenados y que se apoyen de base en artículos que ya estén dados. En que si yo uno de los argumentos que tengo es que mi proyecto de investigación eh, puede mostrar, puede llegar a dar muchas aplicaciones eh, a nivel tecnológico, pues puedo mostrar que hasta ahora esa misma área ya ha mostrado varias aplicaciones a nivel tecnológico, en qué artículos, o en dónde dentro de la literatura yo puedo vislumbrar eso. No es simplemente porque yo lo piense, sino de dónde me baso, que otras personas han dicho eso, que eso puede dar aplicaciones a nivel tecnológico, por decir. Entonces, yo puedo justificar desde estas tres perspectivas. Es decir, esas son las tres líneas argumentales básicas que todo proyecto puede tener. Puedo tener uno, dos o las tres. Y como les dije, cada una de estas líneas se desglosa como un árbol. Entonces, el aspecto teórico. El aspecto teórico de un proyecto es en donde se centra en presentar las razones teóricas que justifican la información. Es decir, yo justifico mi proyecto a partir del conocimiento que voy a generar, que voy a aprender más acerca del universo, que voy a validar o invalidar teorías, que voy a unir teorías. El aspecto práctico ya no es tanto de que yo vaya a desarrollar una teoría o vaya a trabajar en ella, sino cómo se puede proyectar en la sociedad, cómo se puede pasar a la práctica, cómo una organización, un grupo de personas, la sociedad, algún entorno puede beneficiarse. O desde un aspecto metodológico, un aporte a nivel de procedimientos para otras investigaciones. Un artículo donde yo desarrolle un código computacional para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales grandes. Eso le ayuda a muchos investigadores. Estoy mostrando ese desarrollo que yo hice y eso es muy justificado porque eso permite que otras investigaciones avancen enormemente. Y me puedo basar en que los códigos se demoran mucho, de que solucionar esos sistemas es complejo, es desgastante y que es poco lo que ha sido hecho, digamos, en cierta dirección, que puede ser menos desgastante, es un planteamiento distinto, en fin, aspectos de la forma como se desarrolla.
Como otra sección estarían los objetivos. Ya habíamos hablado de ellos. Básicamente, el objetivo general es el gran propósito de mi estudio. Es eh, algo que tiene que estar totalmente concatenado con el título. El título y el objetivo general son dos formas de decir lo mismo. El título es de una forma más impactante y el objetivo general es una oración en afirmativo que empieza con un verbo. Entonces, tienen que ser totalmente co eh, correlacionados el objetivo general de mi proyecto con el título del mismo. Como objetivos específicos ya serán fines intermedios que me van a llevar al objetivo general. Entonces el objetivo general es como si fuera en un mapa del tesoro, la X final de donde voy a encontrar el tesoro y los objetivos específicos que tengo que hacer para llegar allá. Entonces cruzar este océano, caminar por esta región, atravesar esta jungla, buscar tales indicaciones, eh, abrir un hueco hasta que encuentre el cofre. Entonces esos fines intermedios. Y son los objetivos los que marcan el alcance de nuestro trabajo en términos de la profundidad y la complejidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los objetivos específicos se cumplen, eso quiere decir que ya se debió haber alcanzado el general. Y cuando se cumple el general, ya la investigación está cerrada. Y entre más profundos sean esos objetivos específicos, más profunda va a requerir ser nuestra investigación. El fin de la investigación está simplemente cuando se cumplen los objetivos. Entonces son unos objetivos que no están bien redactados, hacen ver que el proyecto va a ser poco profundo, no va a ser importante, sino que va a ser algo muy simplista o que es más profundo de la cuenta. Los objetivos tienen que estar muy correlacionados con el tiempo. Si yo tengo un proyecto de 6 meses, pues los objetivos van a tener que ser alcanzables en 6 meses. No van a poder ser tan ambiciosos, tan profundos. Pero si lo tengo un proyecto de 4 años, pues ya los objetivos pueden ser mucho más ambiciosos. Luego la metodología. Responde a la pregunta, ¿cómo voy a dar cumplimiento a los objetivos de investigación? Y puede escribirse como una lista de ítems o como un texto continuo. Si es una lista de ítems, por cada objetivo específico debe haber al menos un paso metodológico. Entonces, ¿cómo doy cumplimiento a ese objetivo? Por lo menos con un paso de metodología, con un procedimiento que va a emplear. Y si es un texto, algo continuo donde se exprese cuáles son esos pasos metodológicos, esos procedimientos, esas herramientas que se van a utilizar, esa guía que se va a seguir para dar cumplimiento a los objetivos. Y los objetivos son las metas que se deben de cumplir. La metodología puede cambiarse durante la investigación. Yo soy libre a modificar la metodología, pero la metodología es importante porque me permite tener una primera ruta y que la metodología esté bien planteada a los evaluadores, les deja ver que los investigadores que están pasando el proyecto sí entienden de qué están hablando y cómo se va a resolver. Si estamos hablando de llegar al tesoro, yo tengo el objetivo de cruzar el océano. La metodología se hará uso se construirá un galeón y impulsado, pues un galeón obviamente, pues impulsado por velas y se eh, hará uso de las corrientes oceánicas continuas para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, eso es un enfoque que se está haciendo. Se va a llegar a ese objetivo por medio de
esa construcción. Si lo aterrizamos un poco más, yo voy a, como objetivo, calcular el espectro de emisión fotoluminiscente de un material. Entonces, la metodología, utilizar eh, el modelo del formalismo de entrada y salida para calcular el espectro e implementar la rutina computacional para solucionar las ecuaciones del método de entrada y salida. Eh, o en implementar el método de ecuaciones de Green para para encontrar el espectro de emisión de tal sistema. Entonces, diferentes vías para llegar a lo mismo. Desde una forma experimental, utilizar un sistema de fotoluminiscencia a baja temperatura para calcular en condiciones de temperatura y presión controladas el espectro de emisión de la muestra. O hacer absorción o hacer transmisión, o, en fin, diferentes formas como se van a llegar a ese eh, objetivo. Pero vean que es un camino, una ruta, no es un paso puntual, no es construir el galeón. Segundo, abrir las velas. Tercero, ni tampoco encontrar la ecuación maestra del sistema. Solución, implementar rutina, o sea, no son pasos, sino es una ruta que nos lleve a este destino. Los objetivos es las metas, la metodología, cómo doy cumplimiento a esos objetivos. Y luego siguen las actividades, que responden cuáles son las actividades que debo ejecutar para seguir la metodología. Es decir, para seguir esta ruta, cuáles son las actividades puntuales. Y por cada paso metodológico debe haber al menos una actividad. Entonces las actividades es algo que se puede realizar, algo que yo diga, voy a bajar temperatura en condiciones de... voy a bajar temperatura en un sistema de fotoluminiscencia por medio de un crióstato y un sistema de control PIT, en donde se asegure un vacío de tanto. Hacer medidas con una interrupción de la frecuencia luminosa del láser de excitación de tanto. Recoger la información, pasos puntuales. Plantear la ecuación maestra del sistema. Truncar adecuadamente el sistema de ecuaciones diferenciales. Resolver las ecuaciones. Puntualmente las actividades. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actividades? Una a una. Y las actividades suelen escribirse como una lista junto con un gráfico, junto con un cronograma. ¿Para qué son las actividades? Para que yo pueda poner ese cronograma y cuando yo esté realizando y que el evaluador sepa que yo estoy organizado, que yo sé cómo trabajar un proyecto y que cuando yo esté en mi día a día, yo diga, para hoy, miércoles 12 de mayo, ¿qué actividades tengo del proyecto? Tengo que hacer esto, esto y esto. Lo hice, chulito, lo hice, chulito, lo hice, chulito. Ya terminé mis responsabilidades por hoy del proyecto. Voy bien. No alcancé a hacer esto, entonces mañana tengo que terminar la tarea que tenía para hoy más las tareas de mañana. Ese es el objetivo de las actividades, que sea algo puntual que me guíe a mí hacia el desarrollo. Normalmente, uno plantea ciertas actividades y uno ve dificultades en el camino. Uno dice, voy a bajar la temperatura de esta manera, pero resulta que hay una fuga o resulta que no sé, que mediante ese sistema no se logra bajar la temperatura hasta donde yo deseaba, tengo que hacer modificaciones.
O sea, son ciertas actividades adicionales que surgen, imprevistos, que eso es el pan de día de los investigadores. Sin embargo, si tengo este cronograma, yo puedo y estas actividades yo puedo ir sabiendo pues más o menos cómo voy y cómo resolver esas actividades adicionales que salen y cómo me empato con las que ya tenía pensadas. Luego el presupuesto, que según la fuente de financiación, se puede desglosar el presupuesto por un lado como lo financiado y por otro lado como la contrapartida. Entonces, lo financiado es el dinero que la institución me va a dar eh, puntualmente. La contrapartida es lo que yo voy a poner. Muchas veces la contrapartida no es económica. Y ahí es donde, según cómo sea el recurso puede ser material o en especie. ¿A qué hace alusión? Un recurso material es que me dan el dinero físico. En especie es que me dan algo que tiene un valor. Entonces, yo puedo hacer, muchas veces la contrapartida es en especie. ¿Qué quiere decir? Que no, yo no voy a poner dinero, voy a poner mi tiempo. Mi tiempo vale. ¿Cuánto vale? Pues dependiendo de cómo me paguen a mí. La universidad me paga determinado costo la hora, eso es lo que vale mi hora de trabajo. Entonces yo consigo un aval de la universidad para que me asignen ciertas horas y yo digo, la universidad está poniendo tanto dinero para el proyecto por contrapartida en especie, debido a que es un tiempo que me están dando a mí para investigar. Entonces, de ahí vienen ciertos rubros. O yo tengo un equipo. Ese equipo, usarlo, normalmente es un alquiler que se cobra. Pero como yo lo tengo y lo puedo utilizar, o alguien me lo deja utilizar gratis, pues es una contrapartida en especie que se está dando. Se está poniendo ese equipo que costaría el alquiler determinada cantidad de dinero. Y se debe desglosar el presupuesto dentro de las categorías establecidas por la convocatoria, ajustándose a los topes máximos. ¿Cómo así? Pues que cada convocatoria dice que puede apoyar en determinadas categorías y en otras no, con ciertos topes. Entonces, un proyecto de 100 millones, por decir, en donde el 50% como máximo del proyecto puede darse a compra de materiales, el 40% máximo en viáticos y el 40% máximo en contratación de servicios técnicos y estudiantes. Entonces ahí dieron ciertos topes. Pues obviamente no puede estar en, en el máximo de los tres porque pues, superaría el 100%. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tengo que ver yo cómo voy a ajustar esos 100 millones. Y yo digo, bueno, me interesa a mí mucho son los materiales y los equipos, entonces voy a estar en el máximo, 50 millones para eso, y me quedan otros dos rubros, para contratación de personal y... ¿Cuál fue la otra categoría que dije? Y viáticos. Para mí, entonces cada uno puede tener máximo 40%, entonces no puedo dar 50 millones a ninguno de los dos, sino máximo 40. Yo digo, bueno, para mí esos dos son igualmente importantes, entonces voy a dar 25 y 25 millones. Entonces digo que voy a utilizar de esa manera, entonces voy a disponer el presupuesto que estoy solicitando de cierta forma. Entonces, viáticos, ¿para qué son los viáticos? Esos viáticos deben de ser para cumplir algún objetivo del proyecto. El proyecto puede tener como objetivo divulgar los resultados de investigación en congresos nacionales o internacionales. Entonces, pues voy a tener que inscribirme al congreso, voy a tener que viajar, voy a tener que alojarme en un hotel y que comer para poder ir a presentarlo. Entonces, voy a tener que sacar gastos de viáticos. Eh, para hacer las medidas. Van a necesitar contratar algún técnico de laboratorio, por ejemplo. Entonces voy a tener que sacar otro rubro para pago del técnico. No es necesario ser tan específico de, bueno, ¿y a cuánto está el tiquete en Avianca para una fecha que ni siquiera sé cuál es?
No, no es necesario, pero sí decir, pues, ¿para qué serían? Entonces, el 40 millones, viáticos para eventos, 20 millones, contratación de servicios técnicos. Eh, Ir diciendo cómo se usaría, compra de muestras, compra de equipos, salidas de campo, ir poniendo en qué se va a gastar cada céntimo que se le asigne al proyecto. Esto pues obviamente dentro de los topes máximos. Que sean 100 millones, pero yo digo que yo solo necesito 50, pues bueno, pido 50. No tengo que pedir siempre lo máximo. Y los resultados esperados. Hay de dos tipos. Los resultados académicos y los compromisos. Entonces, los resultados académicos pueden estar equivocados. Ahí yo digo, ¿cuáles son los resultados que se pueden anticipar? Pues es muy tonto decir cuáles son los resultados de su proyecto de investigación. Si es investigación, o sea, si es investigación es porque no sé cuál es el resultado. Pero bueno, ahí dicen como, bueno, desde su experiencia más o menos qué puede anticipar, qué creería que va a dar. Hay como para que los evaluadores se motiven o no a aceptarlo, a decir, ah, pues sí, sí vale la pena darle ese dinero porque los resultados que podría estar teniendo, que usted anticipa, son buenos. Entonces, esos son simplemente qué creería yo que da. Pero los compromisos sí son obligatorio cumplimiento. Es yo qué metas me fijo. Entonces, yo puedo fijarme una meta. Metas normales que se suele fijar. Asistir a cierta cantidad de eventos nacionales, asistir a cierta cantidad de eventos internacionales, publicar cierta cantidad de artículos en alguno de los cuartiles internacionales o en alguno de los cuartiles nacionales de conciencias. Esto es artículos de cierta calidad. Entonces yo me puedo fijar 3 artículos internacionales en revistas eh, reconocidas por conciencias como A1 y A2 y un artículo nacional en revistas B o C. Entonces, si me fijo 3 artículos internacionales en A1 y A2, pues puedo sacar más de 3, 5, 10, 15, pero no menos de 3, por lo menos eso. Formación de estudiantes, uno de pregrado, 2 de maestría y uno de doctorado. Puedo sacar 10 de pregrado, pero mínimo 2 de maestría y uno de doctorado. Entonces, ¿cuál es el mínimo que yo me fijo en formación de estudiantes, en publicación de artículos, en escritura de libros, en congresos, en patentes? eh, Suelen ser lo que se suele establecer de compromisos. Y ahorita vamos a mostrar, ya mirando la estructura, algunos ejemplos. Este es el reporte de un proyecto donde aquí se tienen los investigadores con sus respectivos correos y la función dentro del proyecto. Vean que es una tabla. Eh, Palabras clave del proyecto, duración en meses, 36 meses. Es un proyecto de qué tipo de investigación básica. Resumen del proyecto. Justificación. Esto. Definición del problema, que es el planteamiento del problema. Aquí están las referencias. Objetivo general, específicos. Metodología propuesta. Resultados esperados. Impacto esperado, que es, en este caso se desglosaron los resultados como resultados e impacto. En este caso sería no solo cuál es el resultado en sí, sino eso qué relevancia tendría. El cronograma de actividades. Entonces, en el mes inicial, en cada actividad, en qué mes se comenzaría, es en el mes 1, en el 3, en el 3, en el 6, en el 12, en el 6, y qué duración tendría cada actividad. O puede hacerse poniendo un cronograma y seleccionando en colores cada una de las actividades.
algo por este estilo. Bibliografía. eh, el, bueno, como acá no cargó el rubro. Consideraciones éticas, consideraciones de propiedad intelectual, cosas adicionales que a veces solicitan. Un reporte de otro proyecto, resumen, descripción del problema, objetivo general, áreas, palabras clave, el equipo de trabajo, datos de un investigador, eh, en este caso soliciten qué aportes va a dar al proceso de formación de estudiantes, porque será un proyecto como joven investigador, entonces cómo va a fortalecer a los estudiantes, qué metodología va a llevar el proyecto, congruencia de la propuesta con líneas de investigación del grupo, porque no era una propuesta que se pasaba por un grupo y pues que fuera congruente, que si tuviera apoyo. Eh, Explicación sobre la contribución que hará a las líneas de investigación, nuevamente o sea, su trabajo, no solamente desde un punto de vista de justificación de cómo es importante, sino para su grupo, qué importancia tendría. Hablar del estado del arte, nuevamente esto no en algunas ocasiones hace parte de la introducción, acá se desglosó por separado, cronograma de actividades, y en este caso financiación no era requerida porque la financiación ya estaba establecida como era por la misma convocatoria. Proyecto de tesis. Este fue mi proyecto de tesis de maestría. Un resumen, introducción, entonces estado del arte, que referencias hasta una gráfica extraída de un artículo acá debidamente citada, marco teórico, problema de investigación en donde está la justificación, planteamiento del problema, objetivos y metodología, entonces la justificación, el planteamiento, objetivo general y específicos, metodología, cronograma de actividades, entonces actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, cronograma, cada una de las actividades en qué tiempo está, resultados esperados, entonces qué publicación, qué participación, presentación de seminarios, en fin, y financiación. En este caso, eh, como era un proyecto de maestría, pues tenía que decir no qué financiación yo les solicitaba a ellos, sino yo cómo iba a financiar mi proyecto para que ellos sí vieran que fuera relevante. Entonces, va a ser financiado por esas convocatorias, entonces ya tengo el dinero para hacerlo. O en este caso, se requerirá ese material, ese material, ese material, y eso va a salir de recursos propios o por tal fuente. Y algo de este estilo es lo que ustedes van a tener que hacer en algunos semestres como proyecto de tesis. Nuevamente, otro proyecto pasado ante Colciencias, nombre de los investigadores, entonces descripción del proyecto, lo que sería esta tipología del proyecto en este caso para ellos es como una especie de resumen, cómo está conformado el equipo de investigación, es algo adicional que es describir a cada uno de los integrantes que lo pedían ahí. Este es un resumen ejecutivo, la descripción es que este es el resumen normal que está establecido. Esa tipología es más o menos el proyecto de qué estilo es, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere. Este es el resumen tal como se los expliqué ahora. Acá también pedían un marco teórico, un estado del arte, resultados de la investigación, qué línea de temática es, el planteamiento de la pregunta de investigación, objetivos, metodología, resultados esperados. Pedían una sección de trayectoria del equipo, que si vieran que era un equipo que tuviera cierta trayectoria importante, qué evaluadores podían evaluar el proyecto, impacto ambiental, licencias ambientales, bibliografía,
cronograma de actividades, palabras clave, qué personal va a ser el que se va a formar. Entonces, estudiantes de maestría, de doctorado. Acá estudiante de doctorado 1 no se pone nombre propio, sino algún estudiante se va a vincular al proyecto. Se van a hacer estas ponencias. Entonces, cantidad de investigadores, coinvestigadores, asesores. Descripción del personal. En algunos casos simplemente se dice va a ser un estudiante de doctorado, no sabemos cuál va a ser. Acá a veces piden género, se puede decir femenino, masculino, femenino, pues cuando no se sabe quién es se deja arbitrario. Fecha de nacimiento se pone cualquier dato si no se sabe quién es. Rubros. En equipos se van a emplear 12 millones, en eventos académicos 30, gastos de operación esto, personal científico esto. Estos valores salen puntualmente por ya una cotización. Personal científico, ¿cuánto se va a pagar contractualmente especificado? Publicaciones, seguimiento, viajes. Nuevamente, aquí en viajes es el dinero del que se dispone. Voy a disponer de eso. No quiere decir que ya tenga cotizados todos los tiquetes. Voy a disponer de 40 millones para hacer los viajes. Estos rubros muchas veces no se dejan cambiar, entonces hay que pensarlos muy bien cómo se van a distribuir. Y acá a veces pide que se desglose más. ¿De qué depende estas diferencias que están viendo entre proyectos? Porque unos tienen más información que otros. Eso depende de a qué entidad se vaya a pasar el proyecto. Siempre suele haber unos términos de referencia, unos términos de convocatoria, en donde se dice qué se va a pedir. Por ejemplo, la última convocatoria de la UniQuindío, convocatoria del 6 de mayo del 2021, número 6 para el desarrollo de investigaciones en los programas de metodología a distancia y o virtual que permitan atender problemas de sus zonas de influencia. Entonces, la presentación del proyecto de la convocatoria, los objetivos de la convocatoria, a quién está dirigida, las temáticas, que son las de las líneas, las temáticas de los grupos de investigación, qué requisitos se solicitan, qué condiciones invalidarían a alguien para presentarlo, la duración se establece en 12 meses, la financiación dice que es de esta cifra. En total, y que si son 5 proyectos cada uno de esto, y que tiene que tener el proyecto. Entonces, que el aval del líder del grupo, el aval del director, que los formatos de consentimiento, que permiso de acceso de recursos genéticos se aplica, declaración de conflicto de intereses, procede, además pues, del proyecto como tal, que está en una plantilla que ellos ponen. Siempre suele ser ciertas plantillas y ciertos esquemas ya determinados, porque cada convocatoria, cada institución solicita diferentes aspectos. Entonces, procedimiento de inscripción, cómo se debe de inscribirse uno, cómo se va a evaluar, qué se va a tener en cuenta, cuáles van a ser la rúbrica de evaluación, para yo saber en qué me concentro más. Entonces, el planteamiento del problema va a tener 15 puntos, antecedentes 5, resumen 5, coherencia de la propuesta es aquí estos criterios. Proceso evaluativo. Esta rúbrica es gran parte de lo que yo consideraré para la calificación. Pues básicamente consideraré estos mismos aspectos, pero teniendo en cuenta no solamente lo que dice acá, sino que también se redacta acorde a lo que hayamos dicho que debe ser un resumen. Entonces el resumen, digamos, contiene la información necesaria de la propuesta a desarrollar y pues ahí también que también está redactado. O sea, en eso no suele decir porque ya se sobreentiende, pero se los digo explícito. Esto es lo que yo también voy a utilizar
para calificarles a ustedes estos trabajos que van a tener que presentar este semestre. Pero pues todo tiene que estar acorde a lo que hemos aprendido en el curso. Entonces acá como es el proceso de evaluación, aclaraciones, el cronograma del proyecto y bueno, ya aspectos legales y anexos. Y que los anexos que decían que se tenían que llenar, en este caso el consentimiento informado, en caso de que se requiera. Este documento se suele pedir muchas veces que es conflicto de intereses, que es decir, si los autores tienen algún conflicto de intereses y de qué naturaleza, de un conflicto de intereses personal, laboral, eh, o de qué tipo. Entonces, qué autor, qué conflicto de intereses tienen, declararlos, o si no tienen conflicto de intereses, los autores declaran no tener conflictos de intereses. El formato para presentación de proyectos que ya lo revisamos. Esta carta, Armenia, tal fecha, señores, vicerrectoría, en calidad de líder de grupo, doy el aval respectivo al proyecto titulado tal, liderado por tal investigador principal. Dicho proyecto será presentado en la convocatoria tal del 2021 para financiar proyectos de investigación e iniciar su ejecución en el 2021. Garantizo que es pertinente para las líneas de investigación del grupo que represento y se presenta por un valor de tantos de pesos. Y aquí firma el líder del grupo. Acá también piden un aval de la vicerrectoría y en algunos casos suelen haber documentos adicionales. ¿Qué tipo de documentos adicionales pueden ser? Un documento de contrapartida, que el director del programa diga que tal profesor va a poder disponer de tantas horas a la semana para el proyecto. Avales éticos, que el comité de ética de determinada institución analizó el proyecto y se dio cuenta de que éticamente no tenía ningún inconveniente, de que era viable. En particular, este va a ser la plantilla que yo les voy a poner a ustedes y que tienen que entregarla. La mitad de esta plantilla diligenciada para la primera entrega y las correcciones de esa primera mitad con ya el resto de la plantilla, o sea, ya toda la plantilla corregida, organizada, con todo listo para la entrega final. Entonces, ya tenían una idea de un proyecto de investigación que ya habían justificado. Ahora pues y ya tenían un título, entonces el título, en qué línea de investigación está. El grupo de investigación pueden buscarlo dentro de los grupos de investigación de la universidad o se lo inventan en caso de que no haya alguno en el que quepan. Aunque no pertenezcan, pero asuman que sí. O sea, esto es simplemente como actividad de clase. Entonces, el investigador principal, alguno de ustedes, si en su grupo son 3 personas, pues el arbitrario eligen cuál va a ser el principal y los otros 2 co-investigadores. El que se ponga de principal no es que vaya a tener más nota ni nada, simplemente es el principal, es el que representa. Si van a haber auxiliares de investigación, pueden decir 3 estudiantes de pregrado, así arbitrario, estudiante investigador o ningún auxiliar. Ustedes ya deciden simplemente como para plantearlo, dónde se va a ejecutar, en qué ciudad, duración, qué valor se solicita. Esto pongan un valor arbitrario. Debería ser dentro de los montos de la convocatoria, pero les doy la libertad. Este ítem de valor recurrente no es necesario que lo diligencien. Esto suele ser ya teniendo en cuenta la asignación salarial que tenga cada uno, el dinero que daría a partir de la cantidad de horas que le dedicaría al proyecto, que es como la contrapartida. Si le solicitan recursos a otra entidad, aportado por otra entidad, de esto simplemente al valor solicitado de la universidad.
El resto puede ser en ceros y total del proyecto. Y aquí viene lo más importante. 5 palabras clave máximo. Resumen de máximo 500 palabras. Estos avales no son necesarios, esto lo pueden omitir. Responsabilidades. Entonces dice, acepto asumir como investigadores la responsabilidad por la conducta científica del proyecto y entregar los informes requeridos. Acá el nombre de los investigadores, firma, cédula, estudiantes participantes en el proyecto. Este es simplemente un formalismo. Acá, como estamos en medios virtuales, firma ponen nuevamente su nombre. O ustedes verán, o sea, no es necesario que pongan exactamente la firma porque es simplemente una actividad en clase. La idea es que se metan en el papel y que aprendan cómo escribirlo, pero más que todo calificaré lo que sería el título, el resumen, el planteamiento, la justificación, ya como las secciones como más fuertes. Y aquí proyecto, entonces, ¿cuál es el título? Escribir antecedentes, escribir el planteamiento, antecedentes es lo que les decía de la introducción, objetivos, la justificación, marco referencial a solucionar un marco teórico, una pequeña teoría, metodología, componente ético y bioético no es necesario que pongan, no me voy a meter en ética y bioética porque en física normalmente no suele ser una sección importante. Ya si estamos hablando de física médica o de biofísica, ya sí sería otro aspecto, ya eso es fundamental, pero no lo toquemos por ahora. El impacto pueden omitirlo, simplemente trabajen resultados esperados y estrategias de comunicación. Entonces van a presentarlo en eventos, van a hacer artículos, ¿a qué se van a comprometer? De todas formas, yo les voy a escribir un correo diciéndoles exactamente qué deben de hacer y les voy a mandar la plantilla filtrada con los aspectos necesarios. Esta es la plantilla genérica que se envía. Acá y pues metodología, acá faltó actividades, pues aquí pone el cronograma, las actividades con su debido cronograma. Y aquí muestra unas tablas de presupuesto. Entonces, el presupuesto que dijeron arriba, cómo lo van a dividir entre estas categorías. Y acá, más desglosado en términos de los estudiantes. Perdón, en términos de los semestres, primer semestre y segundo semestre, los valores. Entonces, esta es la plantilla que se utiliza en la universidad para pasar proyectos y la que ustedes van a utilizar para escribir el proyecto. Debido a que la universidad la trabaja en Word, entonces pues lo haremos en Word, lo haremos así. Eh, y ya con esto tienen los lineamientos básicos y los lineamientos necesarios para saber cómo abordar la escritura de un proyecto de investigación, que es el propósito del curso. Y los invito a que empiecen a hacerlo, a que intenten comenzar, porque a final de semestre va a haber seguramente menos tiempo. De todas maneras, estas instrucciones las daré cuando retomemos, podamos retomar los encuentros ya con todos, cuando se retome una normalidad. Pero si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, todos los miércoles a las 10 de la mañana voy a estar conectado esperándolos a ustedes o pendiente del WhatsApp para que cualquiera me pueda preguntar, me pueda decir, profe, es que yo tengo esa idea, no sé cómo hacerlo, no sé qué idea escoger, guíeme, ayúdeme, miremos, revíseme, tenemos esto, cómo va, porque la idea es que sea eso, la idea es que vayan trabajando en el tiempo que puedan, vayan mostrando avances y yo les voy haciendo las correcciones respectivas, les voy diciendo qué tienen bien, qué tienen mal, qué deben de mejorar para que cuando hagan la primera entrega esté muy depurada, ya se las haya revisado y pues tengan una muy buena nota y en la entrega final
igualmente, que no tengan dificultades académicas con el curso, pero no solamente por tener buena nota, sino porque en ese proceso es donde se cumple el propósito del curso, el cual es aprender a escribir proyectos de investigación. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.